Bueno, hola, buen día, muy buenos días a todos. Les doy la bienvenida a esta segunda semana del Congreso de APRESID, Siempre Vivo, Siempre Verde. Mi nombre es Guillermo De Vito, les estoy hablando desde Necochea. Yo soy el asistente técnico de la Regional Necochea de APRESID y participo en el grupo de suelos y cultivos de servicio de esta institución. Les voy a presentar, es un honor para mí presentarles la disertación de Víctor Sadras. Víctor nos va a hablar, el título de su charla es Invertir en Ciencia y Tecnología en Agricultura es un buen negocio, y les comento un poquito cómo surgió la propuesta hacia Víctor de que nos presente esta temática. Víctor, junto a un grupo de muy prestigiosos investigadores, publicó en los primeros meses de este año un trabajo donde aborda la problemática de la falta de apoyo de los estados en distintos países del mundo. Ellos particularmente hablan de Australia y Estados Unidos, pero a la inversión en agricultura, en investigación y desarrollo en agricultura. En este marco de falta de apoyo, ellos lo que hacen es poner en valor, poner en relevancia los enormes aportes y el enorme retorno que ha tenido esta investigación a lo largo de los años, y también marcan futuras líneas a seguir en el futuro para que esta inversión, para que este retorno, perdón, se mantenga, ¿no? Entonces nos pareció esto muy interesante. Este trabajo lo tratamos en los grupos, en los equipos de prospectiva de APRESID, y nos pareció sumamente relevante que lo presente durante este congreso. Así que bueno, les voy a dejar con la presentación, simplemente recordarles dos o tres cositas a modo de avisos parroquiales, lo hago. Durante la presentación ustedes nos van a poder ir mandando sus preguntas, tienen un espacio a la derecha de la pantalla, de la plataforma que ustedes están viendo en este momento. Luego vamos a tener unos 15 minutos para estas preguntas, solo unos 15 minutos, les pido perdón por eso, pero también en la página principal de la plataforma, en la parte superior, ustedes van a ver que tienen un botón, lo pueden ver después obviamente, que dice asistentes. Ahí van a poder buscar a Víctor y le van a poder transmitir preguntas para interactuar luego, o incluso poder combinar para tener una reunión en privado. Esa es la dinámica que se sigue durante este congreso, que es de manera virtual. Así que bueno, sin mucho más preámbulo, lo presento a Víctor. Acá sí voy a leer el machete que tengo. Víctor Sadras, esta presentación la mandó Víctor, así que la voy a leer textual. Víctor Sadras se hace preguntas sobre el funcionamiento de los cultivos y busca respuestas en la interfase entre la ecología de cultivos, la ecofisiología, el mejoramiento genético y la agronomía, basado en la premisa de que la producción depende de dos menús tecnológicos. Por un lado, las variedades de estos cultivos, y por otro lado, las prácticas agronómicas que sobre los mismos se hacen. Recordemos que Víctor, para los que no lo saben, es argentino, pero ya desde hace muchos años trabaja en Australia, particularmente en Adelaida, y en el SARDI, en el organismo estatal SARDI. Así que bueno, los dejo con la presentación y después pasamos a los 15 minutos de preguntas. Muchas gracias. Buenos días. La producción depende de un número de recursos: tierra, capital, trabajo intelectual, capacidad de gestión, tiempo, agua, nutrientes, radiación y dos menús tecnológicos: un menú de variedades, un menú de prácticas. Frecuentemente medimos y tratamos de mejorar la eficiencia en el uso de estos insumos y recursos. La ciencia tiene múltiples funciones y una de ellas es el ser un insumo para la producción. Entonces es pertinente preguntar si usamos la ciencia de modo efectivo para generar tecnología y si hay oportunidades para mejorar la eficiencia en el uso de la ciencia. La respuesta a ambas preguntas es sí. Vamos a ver la evidencia que demuestra que la inversión en ciencia y tecnología es rentable. La contracara es que es una inversión riesgosa. Y vamos a revisar algunas fuentes de ineficiencia en el uso de la ciencia. Una de ellas es las modas. Si algo persiste durante 30 años, se puede decir si es una moda o no, aunque cambia de color. Empezamos con los QTLs y las promesas que no íbamos a necesitar más breeders, proteonómica, metabolómica. Ahora la próxima fase es fascinante, es el interactoma, no una visión estática de qué metabolitos están jugando, sino cómo, qué se relaciona con qué. Luego nos damos cuenta que estamos tratando con plantas y hay una gran inversión e interés en fenotipiado
y no sabemos qué hacer con los datos, la próxima promesa es la inteligencia artificial, y así sucesivamente. No es que estas tecnologías sean por sí ineficientes, pero sin duda el valor que obtenemos de ella no es lo prometido, ni lo esperado, ni lo esperable. Porque el foco está en datos, sin necesariamente preguntarnos en qué medida estamos limitados por datos. El menú de práctica sucede algo parecido con la agricultura de precisión. El píxel es cada vez más refinado y exquisito, pero en proporción no tenemos la tecnología que deriva de toda esa inversión. La segunda fuente de ineficiencia es ciencia con escaso rigor. Y aquí distinguimos dos tipos. Escaso rigor ingenuo o inocente y escaso rigor felino. En estos gráficos, cada punto es un año de producción e integra todos los productos que se producen en el país. Leche, carne, lana, fruta, granos ponderados por el precio de 2004 y 2006 y normalizado. Incluye una comparación a Australia, para demostrar que el índice es sensible a una disrupción ambiental como es una sequía extendida, persistente e intensa. Incluyo Hungría y Rumania para demostrar que el índice es sensible a disturbios políticos y económicos, que no nos han faltado lamentablemente. En ese contexto de inestabilidad política y económica de Argentina, limitado por esos dos hitos, la fundación del INTA en 1956 y la fundación por primera vez en la historia argentina de un Ministerio de Ciencia en 2007, vemos que la curva a veces se achata, pero en 60 años, si uno ajusta una exponencial, no le queda más a los datos. ¿Qué es lo que está sosteniendo esa curva? Dos cosas. Un sistema de ciencia y técnica que es efectivo y un sistema de producción que es receptivo a la innovación e innovador. En todo el mundo, cuando se han hecho análisis de beneficio-costo de la inversión en ciencia y técnica aplicada a la agricultura, los números son altos. 10-1 es un número prudente y es suficiente para justificar la conclusión que invertir en ciencia y técnica es rentable. Es un buen negocio, hay pocas inversiones productivas que nos generen 10-1. Asociado con la alta rentabilidad hay un alto riesgo, normalmente de correlaciones, con un matiz especial. Y ese matiz es que el espacio muestral de la innovación tecnológica no es definible. Vamos a desanudar este concepto que está basado en el pensamiento de Stuart Kauffman. La tecnología es autocatalítica. Del mismo modo que una reacción química, la molécula A reacciona con la molécula B para una molécula C, en la tecnología tenemos combinaciones de elementos que ya existen, les encontramos nuevas funciones y los combinamos de modos distintos. Eso es el proceso innovativo. Una característica de estos sistemas autocatalíticos es que presentan una transición de fase. Debajo de esa curva, dado por la diversidad de recursos que se pueden combinar, y la diversidad gramatical, que es las reglas para la combinación, debajo de la curva decimos el sistema es subcrítico. Y por sobre la curva el sistema es supracrítico. Por ejemplo, Portugal es una economía subcrítica, pero Portugal en la Comunidad Europea es supracrítica. Y esto es un ángulo interesante para entender la importancia del intercambio, incluido el comercio, y el intercambio tecnológico. Podemos visualizar la economía como bienes y servicios que se relacionan como el queso y el vino de modo positivo, o el vino y la cerveza, que son antagonistas. En donde hay un antagonismo, hay un potencial para disrupción. Cuando la economía iba sobre el caballo, la avena florecía. Henry Ford resuelve el problema de la producción masiva del automóvil y firma el certificado de función de la avena. Estas son las disrupciones que surgen de esas conexiones en esas redes. Si seguimos dibujando esa red, la economía actual tiene 10.000 millones de elementos.
sería un ejercicio interesante, y podemos, como en una célula, dibujar una membrana, que es el límite del sistema actual. El límite siguiente es lo que Kaufman llama lo adyacente posible. Ahí es donde se está cocinando la nueva innovación. ¿Y un teléfono qué es? Un celular. Es un teléfono con un GPS, con una cámara, con un microchip, etc. Si uno ve, no hay nada especialmente original, sino que es la combinación lo que lo hace poderoso. Y en ese adyacente posible es donde se producen las nuevas combinaciones. En el espacio verde, más allá de lo adyacente posible, tenemos el espacio muestral que es indefinible. Esta es una observación radical de Kaufman. El espacio muestral de tirar una moneda es cara o seca. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero sabemos lo que puede pasar. En cambio, en la innovación tecnológica, en la economía y en la biosfera, simplemente no sabemos lo que puede pasar. Las opciones son desconocidas y no es que tenemos conocimiento limitado y mañana vamos a estar en condiciones de decidir qué es lo que puede pasar ahí. Eso es en la naturaleza del animal. Y la razón por la cual el espacio muestral de la innovación no es definible es preadaptaciones. Si consideramos un destornillador, pueden hacer este juego 3 o 4 en una ronda y proponer usos del destornillador. Tiene un uso original, pero se puede usar para otras cosas para las cuales no está diseñado, para partir nueces, para abrir latas. Si hacen ese juego, lo que van a encontrar es que los usos del destornillador no tienen fin. Y esa es la razón por la cual el espacio muestral de la tecnología no está definido, no puede definirse. Este es otro modelo, es una caricatura del proceso de innovación, con énfasis en algunos flujos. Todo comienza con una nueva idea, que puede comenzar en cualquier parte. Una proporción ínfima de esas ideas llega al nivel de ser una tecnología potencial, y nuevamente una proporción ínfima llega a ser una tecnología que se utiliza con una cierta tasa de obsolescencia, se abandona, pero como vimos al principio, la mayor parte de la tecnología no se termina de abandonar, sino que se recicla. Si la variedad tal pierde resistencia a la roya, se vuelve obsoleta, pero no tiramos a la basura todos los genes de esa variedad. Vuelven al pool genético y se vuelven a utilizar. Las canillas representan el control de los flujos, y el control de esos flujos está en buena medida en manos de la sociedad. Y esa nota fuerte asimetría es importante. Es mucho más fácil cerrar una canilla que abrirla. Un ministerio se puede cerrar con una firma del día para la noche, pero reconstruir, crear masa crítica es una tarea de décadas y en muchos casos generaciones. La Universidad de Queensland en Australia es la número 1 en agricultura. Ha superado a las tradicionales de Sydney y Melbourne. Y la razón por la cual la Universidad de Queensland es la número 1 es porque hace 30 años hubo un gobierno que decidió dos cosas. Uno, que la ciencia y la tecnología son importantes para la economía, y segundo, invirtió. Y los réditos son 2 décadas o 2 décadas y media, 3. Más tarde, esos políticos no vieron el beneficio de su decisión en la siguiente elección. Una muestra de las muchas posibles sobre esa gradación de muchas ideas, de las cuales una ínfima proporción llega a una tecnología. En el primer panel es el número de publicaciones, en este caso el énfasis es biotecnología. Publicaciones que enfocan en estrés abiótico, que es más que todo sequía. Hay una gran cantidad de inversión en mejorar el rendimiento en sequía. Y en negro es estreses bióticos. Hay mucho más inversión en tolerancia a sequía que en estreses bióticos por esta medida. Cuando llegamos a la instancia siguiente, patentes, lo que sea una patente, pero es algo un poquito más cerca de una aplicación, en la patente abiótico y biótico están 1 a 1. Y cuando vemos el producto, las semillas que entran al mercado por una y otra cosa, es muy claro la diferencia en la proporcionalidad. Con una mucha menor inversión hemos sido mucho más efectivos, y eso es claro en los transgénicos. Los transgénicos han sido un éxito absoluto
en todo lo que es protección del cultivo y en buena medida fracasaron en todo lo demás. La producción depende de tecnología y ambiente, y estos dos factores interactúan. Esta es la interacción más común. La tasa de ganancia genética del trigo en distintos programas de mejoramiento del mundo, la tasa es proporcional al potencial del ambiente. En Australia, con 2-3 toneladas, la mejora progresa 20 kilos por hectárea por año, y en Gran Bretaña o en Francia es 3 veces más. Y en Argentina está en el medio. Hay una sola excepción que conozco a esta interacción, en donde el impacto tecnológico es mayor en términos absolutos en los ambientes más favorables, y es el de sorgo en Australia, en donde la tasa de ganancia en rendimiento, y acá no es genético y agronómico, es medido en campos de producción, la tasa ha sido más alta en los ambientes más severos. Y esto es un caso excepcional. Y es interesante indagar en cuáles son las causas de este éxito. Veíamos qué difícil es mejorar el rendimiento de los cultivos en sequía. Esto es una comunidad pequeña de productores de sorgos que trabaja muy estrechamente con las mejoradoras, con los agrónomos modeladores. Y el otro rasgo de este sistema es la continuidad. Es la continuidad del apoyo a la investigación. El impacto de la tecnología y del ambiente dependen de dos cosas. ¿Cuál es más significativo? En el corto plazo y para un cultivo individual, el ambiente no deja ver el progreso tecnológico. Lo que vemos en los dos paneles superiores, rendimiento de arveja en Australia y garbanzo en India, no se ve tendencia, solo se ve las subidas y bajadas por lluvia, más que todo. Aunque si uno pudiera hacer el ejercicio hipotético de decir, remuevo la tecnología de la ecuación, posiblemente ahí tendríamos una línea que declina, porque se erosiona la resistencia a enfermedades. Así que como mínimo la tecnología es necesaria para mantener la producción. Y en los dos inferiores vemos lo que ya habíamos visto antes, con un alto grado de agregación y sobre un plazo largo, la tecnología tiene un impacto medible, visible y significativo, y es necesaria una disrupción muy grande para cambiar esa trayectoria. La definición de sustentabilidad cambia. Hace algunos años, no muchos, era un triángulo de sustentabilidad, luego un cuadrado. Aquí lo actualizo a un pentágono. Un sistema es sustentable si es rentable, satisface las expectativas sociales. El tema ambiental solía referirse a conservar los recursos naturales, pero cada vez más hay una demanda de producción de servicios y productos ecosistémicos que necesita hacerse explícito, y el aspecto de solubilidad se refiere a maíz sin aflatoxina y pepino sin Escherichia. Ese tipo de accidentes pueden ser realmente costosos. Y cualquiera de los 5 rasgos del sistema que no sea aceptable compromete la sustentabilidad del sistema en total. Aquí elijo este ejemplo intencionalmente, es bien ajeno a lo que es la agricultura de la Argentina, pero ustedes están debatiendo modelos de producción, problemas que se generan a través de años de utilizar un cierto modo de producción. Y los problemas son específicos, son locales, varían con la región, con el suelo, etcétera, etcétera, pero hay un patrón que es general, y quería invitarlos a reflexionar sobre esto, que es el patrón general. Y la cuestión es, solucionamos un problema y generamos otro. A veces podemos predecir cuál es el problema como consecuencia de nuestras intervenciones. Muchas veces no lo podemos predecir. El caso típico donde lo podemos predecir es al tocar los factores bióticos del ecosistema. Cualquier intervención que afecte fitness de insectos, patógenos o malezas, tarde o temprano va a favorecer una variante que es resistente. Y esto no es solamente para las intervenciones químicas. Uno de mis ejemplos preferidos es, y perdonen por la falta de precisión, pero es en algún momento maíz continuo en Estados Unidos tenía un problema de barrenador,
se introduce la soja, lo cual en el manual ecológico tiene las ventajas de aumentar la diversidad, traer nitrógeno, etc. Y después de algunos años lo que se observa es que aparece una variante del barrenador que tiene una diapausa de 2 años en vez de 1. O sea que cuando está la soja no se queda quieto, dormido, y vuelve a aparecer en el maíz siguiente. O sea que es ese tipo de intervenciones, y vemos que no es necesariamente el problema químico. Cualquier cosa que toca fitness nos va a generar ese tipo de problema, y podemos anticiparlo. De ahí a decir que hacemos es otra cosa. Este problema es de 4 millones de hectáreas en la llanura indogangética con un sistema de arroz y trigo, en donde la intensificación generó un problema serio de descenso de napa freática. La solución 1 al problema 1 es legislación que dice no se puede sembrar arroz antes de tanta fecha, promoviendo que la siembra del arroz entre en la estación de lluvia y de disminuir la dependencia del riego. Esto fue muy exitoso. Pero genera otro problema, que es una pequeña ventana para cosechar el arroz, manejar el residuo y sembrar el trigo. ¿Cómo respondieron los productores? Quemando. 23 millones de toneladas de rastrojo que se queman. Delhi es una de las ciudades más contaminadas del mundo. Se puede medir el costo en vidas y en rupias. Y la solución actual es Happy Seeder, un desarrollo de CIMIT y otros, que es una máquina. Lo importante es que está diseñada para la escala de este sistema de producción. Pica el rastrojo y siembra en una pasada. ¿Cuál es el problema de este sistema? Aún no lo sabemos. Pero esta danza de generar soluciones y crear problemas es universal. Volviendo al tema de la inversión, asumimos rigor científico en la asignación de recursos. Y vamos a esbozar 3 fuentes de ineficiencia, comenzando por las modas y el énfasis en datos. Y ya hablamos de la cuasi obsesión de juntar datos en biotecnología y en agricultura de precisión. En lo cual el éxito ha sido enorme, porque producimos más datos, de mejor calidad, más rápido, más barato. Pero no hacemos la pregunta de cuál es el tipo de problema. ¿Estamos en un laberinto o estamos en una autopista? Si estamos en una autopista, yendo más rápido vamos a llegar a algún lugar y antes. Pero es realmente esta la cuestión. Mi percepción es que no. Mi percepción, junto con Julie Degani, es que la mayor parte del tiempo no estamos limitados por datos, estamos limitados por entender el problema. Y los ejemplos son de éxito cuando se combina el atletismo del jugador, el experto en píxeles que corre los 90 minutos, y el jugador tipo Iniesta que puede ver el partido, que entiende el juego. Ese es el caso de lo que hace Pablo con manejo de zonas. Usa la tecnología disponible, los mejores datos, pero los interpreta a la luz de la fisiología del cultivo. Cómo responde el cultivo al suelo y al clima. Propuestas felinas con escaso rigor científico. En este caso se hace la contraposición de un sistema que se llama, en este estudio, monocultura, es frutilla en California, y un sistema mixto. Cuando vemos en los gráficos de radar los outputs de cada sistema, el sistema de monocultura en esta dimensión crops es lo que está diseñado para hacer, produce cultivos, y en cualquier otra dimensión, conectividad, biodiversidad, servicios de polinización, control de pestes, es patético. En cambio, el sistema mixto es fantástico, gana por goleada. Ahora, si uno presenta a cualquier productor o cualquiera que toma decisiones con estas alternativas y esta información, los productores son pragmáticos. Sin duda van a usar el sistema B. No hay ninguna justificación para utilizar el sistema A. Continuamos leyendo, y lo que encontramos es que estos son dibujos y que no hay datos. Mientras estaba preparando esto, consulté con Ken Kasman, un colega sensible y un científico de rigor, y le digo, Ken, ¿podés mirar esto? No encuentro datos. Estoy leyendo mal.
y que me dice, no, esto es así, esto es una derivación de la Escuela de Altieri de California, y me he pasado una buena parte de mi carrera tratando de discutir sobre la base de argumentos. Y aquí los voy a defraudar si esperan una solución. No la tengo, Ken Kasman no la tiene, y su reacción final es, me voy a tomar un tequila. David Connor está en la misma dinastía de hombres sensibles y científicos rigurosos, y él hace años que está insistiendo con este problema de la agricultura orgánica, que desafía algo tan básico como el principio de conservación de materia. Cuando se mide el rendimiento orgánico como proporción de convencional, se tienen para cereales, oleaginosas, etc., 60%, un poco más, un poco menos. Estos son datos de Suecia. Pero eso es lo que los proponentes de la cultura orgánica dicen, bueno, estamos acá sin mucho esfuerzo, si trabajamos un poco más podemos realmente diseñar un sistema orgánico que sea efectivo. Lo cual es legítimo. Sin embargo, el problema es que estamos dibujando el límite del sistema en el lugar equivocado. El sistema no se puede evaluar a nivel de cultivo, sino hay que mirarlo efectivamente a nivel de sistema, porque el nitrógeno que no viene de la bolsa tiene que venir o de más legumbres, o de abono animal, o de abono vegetal. Y hay que prorratear el tiempo, la tierra, los recursos que se usan para generar ese nitrógeno adicional. Cuando se hace ese cálculo, en lugar de 60%, el sistema orgánico produce el 40%. O sea que estamos muy lejos de poder alimentar a la población mundial convirtiendo de modo masivo de un sistema al otro. Y David hace este cálculo. Si, con números muy gruesos y supuestos que podemos discutir, si la tecnología actual alimenta a 6.000 millones de personas, convertirla en 100% orgánica dejaría ese déficit, lo cual en nuestro pentágono de sustentabilidad es claramente no sostenible porque es socialmente inaceptable. La última clase de ineficiencia son propuestas honestas, pero científicamente ingenuas. Es distinto que el anterior. El anterior tiene una agenda. Este no necesariamente. Aquí leemos que el gen tal es importante para mejorar el rendimiento del trigo. Y este gen participa en el metabolismo del almidón, del grano. Continuamos leyendo y no encontramos datos de rendimiento. Lo que están haciendo en realidad es mostrar que ese gen tiene algo que ver con el peso del grano. Si en un examen de tercer año de agronomía le preguntamos a un estudiante, o si un estudiante dice podemos mejorar el rendimiento aumentando el peso del grano, lo vamos a aplazar. Porque el estudiante tiene que saber que el rendimiento es tamaño de grano multiplicado por el peso y que no son independientes, etc. La solución a este tipo de problema, y es un problema porque haciendo un número grosero, es una inversión de 8 años. ¿No? Son 13 autores que trabajaron, algunos 3 años, otros 6 meses, lo que sea. Se están pagando sueldos durante 8 años para llegar a una conclusión que no es justificada y que un estudiante de agronomía no podría aceptar. La solución aparente es clara. Incorporemos alguien que entiende de cultivo en este grupo. Sin embargo, eso no es fácil. El secretario de la Sociedad Rural de París, hace 230 años, ya nos estaba diciendo que teníamos que aunar perspectivas. O sea que la idea que tenemos que trabajar juntos no es nueva, pero no es fácil. Hay casos donde lo logramos y los resultados son satisfactorios, son positivos, pero en muchos casos no llegamos a esto. Esta es una epistemóloga que abre su libro con una docena de modelos de métodos de investigación, interdisciplinario, multidisciplinario, transdisciplinario, ciencia por normal. Esto puede decir más de una cosa. Una es que, bueno, puede ser, distintos problemas requieren distintos métodos, pero para mí lo que esto refleja más es la dificultad de poner gente que viene de distintos ángulos, de distintas perspectivas, a trabajar juntas. Un modelo que cura alguna de estas deficiencias es el de GRDC, que es un modelo mixto, pero me voy a concentrar en el componente privado. Los productores contribuyen un levy.
La diferencia entre levy e impuesto es que el impuesto es una herramienta para redistribución, mientras que el levy queda dentro del sector. Si en la Argentina se cosechan 140 millones de toneladas, si los productores contribuyeran 50 centavos por tonelada, si estuvieran dispuestos a esa contribución, tendríamos una cifra interesante de 70 millones de dólares anuales para invertir en ciencia e investigación. Y aquí enfatizo la idea de inversión, en contra de lo que, por ejemplo, el CONICET o el Ministerio cuando hablan de subsidios. ¿Subsidio para qué y para quién? Aquí, al referirnos a la inversión, esperamos una rentabilidad, que si es 10-1 con 70 millones, es interesante. Como los productores invierten, los productores determinan las líneas de investigación. Los productores saben cuáles son sus necesidades. Esto tiene un riesgo, y es que si este año el problema es de roya, a lo mejor nos descolocamos y vamos persiguiendo esos objetivos de corto plazo, por lo cual es necesario tener esa perspectiva de sí, estos son los problemas apremiantes, pero en el mediano y largo plazo necesitamos inversiones. Otro rasgo que se exige en este tipo de inversión es pathway to deliver. Demostrar cómo desde lo que vas a hacer en el laboratorio o en donde sea, nos va a llevar a mejores variedades o mejores prácticas. De modo que si hay un proyecto en biotecnología, no va a tener éxito, no puede ser financiado, a menos que haya una mejoradora involucrada. Y si el proyecto es en suelo, tampoco va a ser financiado, a menos que haya agrónomos. Esa es una exigencia del sistema. Para empezar a concluir, la inversión en ciencia y tecnología es rentable y de riesgo, es efectiva, pero puede mejorarse. Y requiere manejar dos cosas, una es tensiones y otras sinergias. Una de las tensiones es entre colaboración y competencia, ¿no es cierto? Es decir, el colega que trabaja en Balcarce colabora con el de Rosario, pero también compiten. Y una cuestión interesante, últimamente estuve haciendo esta pregunta a colegas en posiciones de toma de decisiones, les pregunto, ¿cómo manejan el conflicto de colaborar y competencia? Y lo que encuentro es una negación fuerte. No competimos, colaboramos con todo el mundo, lo cual por supuesto no es verdad. Y en la medida en que no hacemos explícita esa tensión, no la podemos manejar. Julian Alston es un economista que fue pionero en este tema, lo cual tiene mucho sentido, ¿no es cierto? Si estamos hablando de invertir en ciencia, ¿cómo no vamos a usar un método científico para distribuir recursos, para tomar decisiones y para establecer prioridades? Y él desarrolló métodos imperfectos, empezando por reconocer la idea de que el espacio muestral de la innovación está definido. Tenemos que decidir, tenemos que apostar cuál de las 10 propuestas tiene más probabilidad de generar una tecnología cuando no sabemos de dónde estamos yendo. Y Alston hace la observación muy importante, es que estas evaluaciones econométricas no deben asfixiar la creatividad científica. Debemos preservarla a toda costa. Barry Osborne propone este Tao de la investigación. La curiosidad es el motor primario de la investigación. Queremos saber cómo pasan las cosas. Y la utilidad es un complemento. Y cuando unamos los dos, la motivación se multiplica. Gervasio Piñeiro compartió este email de un productor, en donde el productor le dice, leí tu paper en Crop Science, lo cual no es un productor en el medio, pero Gervasio tiene el rigor científico y la recompensa de que un productor le dice, estoy usando tu método para medir biomasa, calcular capacidad de cargo y tomar decisiones. Ese es el resumen de lo que sostiene esta curva. El rigor científico, la motivación doble, curiosidad, utilidad y un sector productivo que es receptivo a la innovación. El antecedente inmediato de estas reflexiones es de este taller que sostuvimos hace algunos años en Adelaida y allí les dejo la referencia. Muchas gracias.
preocupante el panorama en cierta medida, según cómo se lo vea. Están llegando unas cuantas preguntas, tenemos 10 minutos hasta las 9 menos cuarto. Yo que tengamos tiempo, vamos sumando más. La primera que llega es, usted advierte de que ciertas temáticas que toman relevancia por moda podrían atentar contra el retorno que tiene la inversión en agricultura. Dio algunos ejemplos, ¿podría dar algunos más de los que estamos teniendo hoy en día a nivel mundial, o que usted haya captado que en Argentina estén surgiendo como modas que, de nuevo, que toman mucha visibilidad y que de alguna manera no tienen tanto sustento y el retorno en definitiva podría estar comprometido? Las modas son globales, puede haber algo particular, pero la es ese de datos. La idea de que hay que juntar datos, más medir, etc. Y la secuencia en biotecnología es clara. Y en agricultura de precisión también. Otro ejemplo es el de la agricultura orgánica, y ahí vemos que hay agendas. Esos son más peliagudos para tratar. Y los colegas que trabajan en esto, como David Connor, su preocupación más grande, sobre todo para los países, un país como Dinamarca puede darse el lujo de que las remolachas sean más caras, pero en los países donde hay una proporción importante de gente que no tiene suficiente alimento, la promoción de esos métodos es mucho más preocupante. El otro ejemplo es el de la huella del agua. Es decir, que si hacer un cultivo se requiere tantos milímetros, o metros cúbicos o litros, como se mida, etc. Y el problema ahí es que tenemos que tener en cuenta la baseline, porque si no hacemos cultivo y hay una vegetación natural usando agua, también tenemos una huella. Y en el caso de esa huella hay que prorratear de la vegetación natural. Bien. Bien, si quiere doy paso a la siguiente pregunta, si pueden entrar varias. En este contexto de desinversión por parte de los estados, ¿cómo ve usted el rol del sector privado, del sector público, quise decir, no sé si dije bien? ¿Cómo ve el rol del sector privado, más a la luz de estas grandes fusiones que ha habido entre las compañías y demás? O sea, ¿qué nicho ocuparían? ¿Qué es lo que le preocupa de esto, del espacio que puede dejar el sector público? Es preocupante, sobre todo cuando son un puñado de grandes empresas. Desde el punto de vista privado, cuando estudiamos economía básica, uno de los rasgos de la agricultura es que si al productor A le va bien, al productor B no tiene impacto, y eso puedan existir, porque los vecinos comparten experiencias, conocimientos, problemas, porque están. Y ahí creo que la gran oportunidad para Argentina está en el ejemplo que doy de GRDC, que es un sistema mixto, pero piensen en esa relación. Si Argentina produce 140 millones de toneladas, y si los productores estuvieran dispuestos a contribuir 50 centavos por tonelada, son 70 millones de dólares por año en manos de los productores para usar en los problemas que les atañen. Eso tiene dos efectos. Uno es que se va a orientar la investigación y el desarrollo a los problemas reales, inmediatos, con madurez uno puede mirar más a largo plazo. Y por el otro, eso libera el escaso dinero público, CONICET, Ministerio, etcétera, para otro tipo de investigaciones. Creo que es una opción que es una oportunidad. Y aquí la palabra clave es invertir. Si los productores no estarían subsidiando, ni financiando, ni nada, sino invirtiendo, y en este concepto la idea es, espero, un ingreso, que podría ser mínimo. Le transmito, sí, perdón, Víctor. En esta misma temática le transmito una pregunta que llega de Martín Díaz Solita. Dice, en el modo que tiene de funcionamiento del GRDC, ¿cómo se van priorizando las decisiones
que tienen en qué invertir, en qué no invertir, sobre todo considerando distintas heterogeneidades espaciales, por ejemplo, cuánto va a regiones secas, cuánto va a regiones húmedas o a distintas temáticas. Es una buena pregunta. Las decisiones, el país está dividido en tres ecorregiones, una del oeste, otra del sudeste y otra del norte, que tienen que ver más que todo con combinaciones de suelo y lluvia y potencial. Y entonces en cada una de esas tres regiones hay paneles de productores. ¿Sí? Hay paneles, debe ser media docena de productores, hay científicos también, etcétera, pero ellos recogen las percepciones de la comunidad en total y tienen en ellos se delega la decisión final. De modo que hay un elemento regional, pero luego hay cosas nacionales, cuestiones como el mejoramiento, por ejemplo, o las cosas más de fondo, se invierte en una escala nacional. Se combina entonces decisiones regionales y nacionales. ¿Qué duración tienen estos proyectos en general? En general, entre 3 y 5 años. Y el sistema tiene madurez como para decir, bueno, hablaba recién con tu esposa y el tema de la roya o las heladas, que ahora es las heladas, entonces el sistema puede muy fácilmente virar de una cosa a la otra. Ahí es necesario un cierto tipo de madurez para decir, sí, esto es apremiante y tenemos que invertir, pero invirtamos también en los próximos 5 años y en los próximos 10 años. Bien, gracias Víctor. Una última llega, es muy específica, pero por ahí no, seguramente nos puede dar una opinión al menos. Dice, ¿cuándo se van a desarrollar protocolos para determinar la huella de carbono en sistemas mixtos con rigor científico? Y esto calculo que también apunta a esto que hablábamos recién del tema de las modas, y que hay mucha polémica sobre algunos trabajos que han salido últimamente. Bueno, ¿cuál es su opinión? No tengo. He visto los debates y prefiero confiar en los expertos. Perfecto. No tengo Víctor, creo que ya estamos, son las 9 menos cuarto, vamos a cumplir con el tiempo pautado porque hay mucha actividad en adelante, así que bueno, de mi parte, de nuevo, un honor haber podido compartir con ustedes este taller. Mucha gente se sumó, muy interesante y preocupante, como decía, esta cuestión, es para seguir tanto a nivel mundial como obviamente nacional, ¿no? Así que bueno, muchas gracias a todos los que se han sumado. Y recuerden que pueden continuar el contacto con Víctor, como les dije, en la página principal, en el menú asistentes, pueden transmitirle preguntas e incluso pautar alguna reunión virtual con él. Así que Víctor, de nuevo, mil gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a todos. Hasta luego.